Buen día a todos. Espero se estén cuidando y tomando las medidas correspondientes para esta contingencia que vivimos en estas semanas. Vamos a continuar con esta segunda sesión y hablaré ahora de Vygotsky. Les había comentado que Vygotsky es un autor que nace en un contexto de la República Socialistas Soviéticas. Él murió muy joven, pero tiene aportes que a mi juicio son, al igual que los de Piaget, y lo había comentado en la sesión 1, sientan un precedente muy importante para muchas de las teorías que se dieron tiempo después, pero sobre todo para dar el origen al constructivismo, del que tanto hablamos en la actualidad. No solo hablamos, sino que estamos viviendo un constructivismo social. Sigo destacando que para entender el desarrollo humano como tal, en las organizaciones, en las escuelas o en los grupos sociales, seguirá siendo importante entender cómo se forma el conocimiento, de ahí el nombre de la asignatura. Vygotsky tiene grandes aportes, yo los invito a que lo lean. Hay muchas personas que han descrito sus teorías, es la teoría sociocultural. Él habla de que las personas se desarrollan y se van modificando en los grupos sociales, que el entorno como tal es el que nos modifica tantas veces como lo vamos requiriendo. Nosotros sabemos que el primer grupo social es la familia, pero en la actualidad también sabemos que la gran mayoría, la edad primaria para entrar a la educación escolarizada, pues cada vez es menor. Si hacemos una historia por ahí, sabemos que hace décadas, pues se hablaba, no había un jardín como tal obligatorio. Después existió solamente el tercero, después existió, bueno, pues el segundo, en fin. Pero cada vez, pues hay escuelas, hay instituciones que brindan atención muy profesional desde edades básicas. Tan profesional que es más conveniente, decimos en ocasiones, que vaya a la escuela a que esté en casa por el sentido social que justamente produce. Todos conocemos un preescolar o todos por lo menos hemos visitado o por ahí hemos visto esas mesitas de trabajo. Esas mesitas de trabajo corresponden precisamente a un acomodo para trabajar de manera colaborativa. Es para que nos sentemos unos niños con el otro y todavía ponemos por ahí un vasito con colores. Si la maestra quiere favorecer que en verdad compartan, bueno, pues pondré nada más, si tengo 5 niños o 6 niños ahí en la mesa, pues pondré nada más un color rojo, un color amarillo, o limito los colores de tal manera que los obligue a esperar un turno, los obligue a solicitar sin el capricho de la exigencia de querer ese color, que los obligue a establecer relación con su compañero, a esperar su turno, compartir el color, en fin, inclusive a improvisar, de acostumbrarse a pintar manzanas rojas. Bueno, no está el rojo disponible, ya se acabó, en fin, la voy a pintar verde porque también existen las manzanas verdes. Esa improvisación y esa obligación que se favorece en el trabajo colaborativo justamente es lo que Vygotsky desarrolló en su aporte, cómo el niño va construyendo su pensamiento, cómo se va modificando a partir de las relaciones sociales, de las relaciones con sus compañeros, con su familia, en fin. Ese es uno de los aportes grandes que tiene Vygotsky, pero tiene otros más. Y justamente se desprende de lo que les acabo de comentar, que es el desarrollo del lenguaje.
él lo describe con mucho detalle y lo van a ver por ahí en un documento, en un recurso que les voy a compartir, donde él establece las bases para decir cómo el lenguaje se va modificando y se va desarrollando en la primera infancia, también por esa convivencia, también en esa construcción social del conocimiento. Entonces, a medida que el niño aprende a decir las palabras correctas y de la forma correcta, pues se va desarrollando el lenguaje. Primero, pues por una necesidad. Él establece la relación con quien lo cuida y él, pues por necesidad, aprende a emitir algunos sonidos y después va mejorando conforme se le va diciendo cuál es el nombre correcto. Muchas veces escuchamos, y yo insisto, que hablarles a los niños con los nombres correctos, nombres adecuados, porque la tendencia natural es decir, mira, por ahí va el pupú, y el pupú, y el niño todavía tenemos más grandes de edad 8 o 9 años, es que estaba el pupú. A medida que nosotros hablemos adecuadamente, él tendrá un mejor desarrollo del lenguaje. El tren, no esperemos que lo va a pronunciar bien, es parte también de su madurez natural, pero sí, la persona que convive con ese infante socialmente le favorece un lenguaje adecuado, pues va a tener un desarrollo mejor. Si trasladamos ya al ambiente escolarizado, sabemos que un niño cuando acude a un aula, pues va a desarrollar también el lenguaje de su amigo, de su compañero. No solo eso, vamos a tener inclusive que, y permítanme que yo les comparta esto, pero el niño hasta aprende a pelear, aprende a discutir por un lugar, aprende a discutir por ser el primero o por querer ganar, también desarrolla lenguaje. Es una necesidad social, puesto que ahora las personas que conviven con él no le van a adivinar lo que él quiere. No van a entender cuando él señala o no debieran entenderle para que él desarrolle mejor el lenguaje. Pero naturalmente pues se va desarrollando de esa manera. Entonces, el lenguaje y el desarrollo del lenguaje también se va mejorando a medida de la convivencia social. Llevamos entonces dos aportes del autor. No podemos dejar a un lado que en el trabajo colaborativo, que no es fácil porque inclusive ¿quién de nosotros trabaja en las organizaciones y se da cuenta que socialmente, si me ayudan por favor con el sonido, muchas gracias. Discúlpenme la interrupción. Bien, les hablaba de el trabajo colaborativo. Los adultos tenemos serias dificultades para trabajar colaborativamente. Generalmente, pues todos pensamos, o por lo menos deseamos tener la razón. Solamente para escuchar la opinión de alguien más. No necesariamente para que me convenza o para que yo cambie de parecer, pero el escuchar a alguien se requiere una tolerancia especial, una paciencia para trabajar con determinadas personas. Todo eso se aprende socialmente. El trabajar colaborativamente, el establecer tareas específicas para cada miembro de un equipo, algunos por conveniencia, algunos por fortalezas, algunos por debilidades, pero es también parte de lo que Vygotsky decía del trabajo colaborativo. Entonces vean ustedes cómo la teoría sociocultural tiene muchos aportes y el autor sienta las bases propiamente para lo que les comentaba, para lo que hoy en la actualidad se busca, que la persona aprenda a convivir y desarrollarse laboralmente, entre otros. Los valores como la parte fundamental del ser humano se desarrollan en sociedad. O sea, la persona es honesta, la persona tiene tolerancia, la persona tiene paciencia porque socialmente lo va desarrollando. Entonces, es otro de los aportes
que se construyen en el espacio social en el que vivimos, desde la familia, desde lo laboral y los niños pues desde que crecen. Entonces, de esa manera vemos que la teoría de Vygotsky tiene grandes aportes. Yo les invito a revisar con calma esta teoría, porque nos permitirá entender lo que sucede en otras áreas de nuestro desarrollo. En la parte final ya de mi comentario voy a mencionarles algunas personas por ahí, hasta escritos hay donde dicen que Vygotsky y Piaget se oponen, que se contraponen. Si pudimos revisar el material de Piaget, vemos que Piaget hablaba de toda esa modificación interna, de toda esa estructura de pensamiento y a su vez transforma el entorno y va reconstruyéndose. Es de adentro hacia afuera, por decir de alguna manera. Entonces podríamos decir que Vygotsky sería del entorno hacia nuestro interior. Cómo nos modifica nuestra forma de pensar, de ser y de desarrollarnos a medida de todo lo que nos rodea. Más que oponerse, yo pienso que ellos se complementan. Si nosotros podemos ver las dos teorías sin apasionamiento ni tomar partido, podremos entonces ver que ambas teorías se complementan y realmente aportan para que describir el desarrollo del ser humano. Uno desde su proceso de maduración y de las estructuras mentales y el otro de cómo la parte social lo va transformando para construir el conocimiento. Por esa razón fue que yo elegí estos dos autores para iniciar con ellos. Iremos aprendiendo de otros más. Pero en especial quisiera que dedicáramos atención específica en esta segunda sesión a Vygotsky y a la teoría sociocultural. Recuerden, ustedes van a guardar su producto, lo van a desarrollar, lo guardan, revísenlo, léanlo en voz alta. Siempre nos sirve leer en voz alta. Ahí surgen otros de los errores de redacción que no detectamos cuando leemos, pero en voz alta hasta las comas que por ahí pensamos poner o que omitimos van obligadas cuando en voz alta lo leemos, y también nos permite un proceso que hablaremos después de cómo el lenguaje se construye y se reconstruye escuchando, hablando y modificándonos una y otra vez. Soy la doctora Nelia Andrade y les sigo acompañando con mucho gusto.